Bienvenidos a un espacio para informar. Hoy tenemos el gusto de hablar con el ingeniero Patricio Larco Espinosa, que él es el director del colectivo No al Fraude de Paternidad. Hemos podido visualizar que en este último tiempo todas las redes sociales y muchos medios tradicionales de televisión han estado topando el tema del fraude de la paternidad. Entonces, hoy queríamos conversar con usted para poder solventar algunas dudas que muchas personas tienen y que usted es el que nos podría aclarar y disipar todas esas inquietudes. Así es que bienvenido, adelante, ingeniero. Gracias, Juan Carlos, por darme esta oportunidad. Es muy importante para que toda la audiencia conozca de qué se trata. Es verdad, a través de estos últimos meses se ha venido generando una viralidad a través de un reportaje que sacó Ecuavisa que logró viralizar. Pero sin embargo, esta lucha no es que empezó recién, ya tiene su tiempo, ya vamos a conversar sobre el tema, pero eso ha dado la oportunidad para que muchos hombres empiecen a levantar la voz, empiecen a llamar, a hacer que su voz sea escuchada a través de eso. Así es que en buena hora este espacio, gracias Juan Carlos nuevamente, porque nos va a permitir justamente saciar las preguntas de la comunidad. Bueno, empecemos por algo básico. ¿Qué es el fraude de paternidad? Si bien es cierto, podemos tener ideas, pero usted que maneja el tema, ¿qué es un fraude de paternidad? El fraude de paternidad se concibe como el acto doloso a través del cual una mujer le pone un hijo a un padre que no es biológico. Ese es el fraude de paternidad y así se configura ya lo que podríamos denominar como un delito, aunque aquí en la legislación ecuatoriana todavía no está visto así. Pero hay un tema del artículo 45 de la Constitución que habla sobre la niñez y los adolescentes. ¿Esto no toparía ese tema? Justamente, a raíz del 2008, que en la Constitución fue puesta la frase del interés superior del niño, es que empieza esta situación. Si bien es cierto, hace mucho tiempo, a raíz de 1970, se entendía que la paternidad era un acto de fe, donde la mujer técnicamente decía, él es el padre y eso tenía. A raíz del nacimiento de toda esta ola científica que es la prueba del ADN, llegó acá el Ecuador y claro, nuestras leyes dieron la oportunidad a la creación del fraude de paternidad. Sin embargo, se empezó a hacer un mal uso de eso. Hubieron muchos padres que empezaron a poner juicios de impugnación sobre pretexto de que decían que no eran los padres. Y se empezó a hacer un mal uso de esa herramienta. Hasta que llegamos al 2008. En el 2008 aparece, como les digo, la palabra de el bien superior del niño. Eso lamentablemente fue el momento en que, si bien es cierto, nació como una ayuda para el niño, se convirtió en una pena de muerte una pena de vida, mejor dicho, para un padre. Porque claro, en pos del bien superior del niño, se condenaba a un hombre que posiblemente no era el padre. Y empieza a surgir toda esta figura del fraude de paternidad, pero velado por la misma justicia, sobre pretexto del interés superior del niño. Bueno, entendiendo eso, pero vamos un poquito más atrás, porque la idea es cómo uno puede darse cuenta o qué señales puede identificar como para darse cuenta, indagar o intuir que pasó esto, o es una simple curiosidad la que a uno le puede motivar a ver cómo identificar este problema. A ver, el momento en que hay que diferenciar dos escenarios. El primero, cuando el niño, producto de esto, es un niño producto de un matrimonio. Y también los niños que no están dentro de ese vínculo de matrimonio. En estos dos casos, normalmente existen detonantes.
La mujer que ha decidido cometer este delito da ciertos indicios de lo que puede estar generando inconscientemente. Si bien es cierto, nos llevan mucho tiempo, muchos años, donde ellas van conversando con amigas, con abogados, con psicólogos, ellas se van entrenando y van construyendo una fosa donde luego el hombre, si descubre, cae en esa fosa, ¿sí? Si bien es cierto, también logran ellas generar un ambiente que son indicios que para un hombre podría generarle la duda. Primero, hay un tema biológico. El tema biológico, si bien es cierto, no se ha llegado a documentar, pero el momento en que uno recibe al niño, hay un clic natural que pasa. Y ese clic natural de amor, normalmente cuando el hijo no es biológico, no pasa. No pasa. Y eso, tras haber escuchado a miles de padres que han sufrido fraude de paternidad, que son miembros del colectivo, hemos llegado a establecer ciertos patrones. Para hombres será fácil descubrir, para otros no. Sin embargo, existen. Adicional a eso, hay lo que se denomina el refuerzo de paternidad. ¿Qué es esto? Las madres inconscientemente tratan de esbozar de manera mucho más exacerbada el tema de la paternidad. Ejemplos. Por ejemplo, si a ti te gusta el helado y tienes un hijo que le gusta el helado o que no le gusta, mejor dicho, perdón, rehagamos la historia. A mí me gusta el helado, a mi hijo no le gusta el helado. Pero eso es normal. Pero cuando ese chico, ese niño que biológicamente no es tuyo, empieza a tomar un helado, ellas inmediatamente refuerzan la paternidad. Pero ve pues qué lindo, si ese guagua igualito al taita, igualito al papá, ve cómo le gusta el helado, ve cómo... Esos detonantes, esas exacerbaciones de paternidad son muestras de que posiblemente existe ahí un refuerzo de paternidad. Otro dato importante, ellas tratan de cubrirse financieramente temas de pagos. Por ejemplo, uno paga una pensión de un niño. No te preocupes, yo voy a pagar con tal de, supuestamente, entre comillas, sacar la factura a su nombre para que cuando se delate el tema, cuando ya se descubre el tema, ellas poder decir, pero si yo pagaba, miren, aquí está la factura a mi nombre. Todos esos hilos son reforzamientos inconscientes que las madres hacen para mantener esa paternidad fingida hacia esa víctima. ¿Cómo empezó su lucha? Bueno, técnicamente la lucha la empiezo como todas las luchas fuertes en la humanidad cuando uno es víctima de. Yo tuve un episodio de estos, definitivamente descubrí que uno de mis hijos no era mío y claro, eso ha ocasionado que yo genere una lucha porque si bien es cierto, a través de las leyes, ya yo de manera consciente, habiendo hecho un juicio de impugnación de paternidad en vista de que tenía que hacerlo y en vista de que fui mal asesorado por los abogados, porque hay que diferenciar los escenarios. Cuando uno descubre este tema, hay un conflicto muy fuerte y el conflicto es del corazón. ¿Cómo me va a venir un abogado a decir, es que tienes que olvidarte del niño, ya no tienes que hacer nada en esa casa, sal de ahí, abandona? Cuando tú amas a ese niño, empezaste a quererle a ese niño, a amarle. ¿Cómo haces? ¿Cómo divides el corazón en ese sentido? No lo puedes hacer y es muy difícil y las leyes no te amparan frente a eso. Entonces, al haber ese problema, cuando yo descubrí por asesoramiento de los abogados, obviamente impugné la paternidad porque me parecía injusto tener que estar pagando por algo que no era mío. Es como si tú pagas una cena donde nunca fuiste invitado, así de simple. Entonces, obviamente, eso se degeneró en un juicio, pero semanas antes de que el juicio ya llegue a su culminación, yo me reuní con mi hijo
y conversando con él le dije, mi hijo, ¿tú sabes lo que va a pasar? Y él me dijo, sí, como un niño de corta edad. Sí, papi, sí sé. ¿Tú sabes la magnitud del problema? Posiblemente yo deje de ser tu papá. Sí, papá, sí, también sé. Le dije, ¿y qué opinas de eso? Y él me dijo la frase que ha marcado mi lucha por 9 años. Gracias a Dios tú eres mi papá. Y me abrazó. Ese momento yo llamé a mi abogada y le dije, perdemos el juicio. Y es verdad, el momento en que nos presentamos está grabado en las audiencias, en la audiencia de impugnación de paternidad que yo hice, mi abogada me manda a callar, me dice, ingeniero, recordándome lo que yo le había pedido. De tal manera que el momento en que la jueza dictaminó sentencia, obviamente fue en contra mía y a favor de la señora. Lamentablemente eso me acreditó una deuda de más de $33,000 que le estoy pagando a través del SUPA en cómodas cuotas hasta muchos años, porque la jueza entendía la gravedad del problema. Entonces ahí es que empieza este colectivo. He luchado por mucho tiempo, son 9 años de lucha. Ya golpeé las puertas de la asamblea hace como 3 años, pero lamentablemente este es un tema político, que llega un momento en que se convierte en un tema político y obviamente no me fue bien en esa primera. Es ahora donde ya vamos con mucho más fuerza. Justo a eso iba y eso es lo que le quería preguntar. A ver, ¿y qué es lo que busca ahora a liderar esta lucha? Vamos a cambiar la ley para que mentir sobre la esencia de una persona sea penado con ley. Esa es la base fundamental. Lograr cárcel para una mujer que hace uso indebido del aparataje público con tal de verse beneficiada, sea financieramente, sea estabilidad económica, socioafectiva, sea bajo cualquier situación, pero utilice el aparataje público para su beneficio, y eso debe ser penado. Esa es en resumen, lo que estamos procurando. Pero hasta ahora, ¿qué ha conseguido durante todo este tiempo de lucha? ¿Qué es lo que usted ha conseguido? Bueno, este es un proyecto que ha atravesado diferentes objetivos. El primer objetivo, muy bien logrado, la visibilización de toda esta lucha. Ahora ya nos escuchan en redes, ya no somos el típico cuerneado, ya no es así. Ahora saben que existe un problema nacional y en base a eso estamos luchando. El primer objetivo cumplido. El segundo, al ser visibilizados, necesitábamos que la asamblea nos tome en cuenta. Y es así, este momento ya tenemos la participación de asambleístas que han visto como positivo este proyecto de ley y estamos en conversaciones, estamos haciendo el proyecto, que ya a futuro obviamente se indicará a toda la población ecuatoriana. ¿Cuánta gente ha afectado? Usted tal vez tiene datos, estadísticas, algo que nos pueda dar una imagen del impacto en la sociedad que ha causado este problema. Juan Carlos, los números son aberrantes, son de locos. Página sacada del SUPA, de la función judicial, está aquí. Existen 408,000 alimentantes obligados. Aquí están los números, 408,000. El SUPA, sacando las tablas, nos arroja los siguientes datos de caerse loco. Desde el 2016 al 2026 se ha recaudado por tema de alimentos 6,857 millones de dólares. 6,857 millones. En el año 2025, por recaudación de SUPA, la cifra es de 845 millones. O sea, casi de aquí a 3 años estamos hablando de 1,000 millones en 3 a 5 años. Si las estadísticas nos dicen que el 15% de la población
está involucrada en este tema de fraude de paternidad, para lo cual he hecho un análisis del impacto estadístico y técnico que está presentado para los asambleístas que nos han abierto las puertas, estamos hablando de un 15%. ¿Se dan cuenta la pérdida millonaria de cantidad de hombres que han pagado? Les doy el dato. Es $1,000 millones en 10 años. Es una cifra incalculable de hombres que pagaron por un niño que no era suyo. Ahí es claramente que uno se puede dar cuenta que es una cantidad de hombres que perdió su patrimonio, que lo pierde mensualmente y que por un hijo que no es de él. Así de simple. ¿Y toda esa información está en el SUPA? ¿Es libre de acceso? O sea, ¿alguien Señores, puede verificar todo eso? Totalmente. Ustedes entren, por favor, a la página de la Judicatura, funcionjudicial.gov.es, y ahí ustedes saquen esta data, sáquenla, por favor. Ustedes pueden darse cuenta. Saquen la tabla de Excel, con un conocimiento mínimo de Excel, pueden sacar una tabla dinámica que les arroje este dato. Es extraído de la función judicial. Dividan ustedes el monto anual para las 804 víctimas y vean que coincide con lo que uno paga de valor de SUPA, con el salario básico prorrateado, porque más o menos es del 45% que uno paga aproximadamente como por alimentante. Los números están ahí. Es un desfalco a un individuo por 10 años. Y eso es la data que conocemos. Impresionante. ¿Y los que han perdido el miedo, hasta dónde han llegado? O sea, ¿qué han podido hacer o qué? Técnicamente, hasta este momento no se puede hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Estamos atados de pies y manos, porque la Constitución no protege al hombre, protege al interés superior del niño. Pero ¿qué pasa si ese interés superior del niño está fraguado en su inicio por una mentira? ¿Quién infringe primero el interés superior del niño? La madre. La madre es la dadora de verdad. La madre es la que sabe quién es el padre. Y si no lo sabe, para eso es que estamos reformando la ley, para que pueda haber cualquier camino. Pero la madre sabe, y si hace uso indebido de la potestad que le está dando la Constitución de que ella elige el padre, o acaso hay alguna acta juramentada que diga que ella le sanciona a un hombre de manera arbitraria. No existe eso. Ella puede ir y mentir en el registro civil a vista y paciencia y con honra del Estado ecuatoriano. Así de simple. Bueno, si bien es cierto, también vimos el caso del comandante Altamirano, que quería hacerle la prueba de ADN, pero no la ha podido realizar. Pero al tener esa prueba de ADN no es suficiente como para ya poder probar que no es hijo de uno y que con eso ya uno se pueda liberar de este problema o buscarle alguna solución. El caso de Jorge, que es parte del colectivo No al Fraude de Paternidad, es patético. Un contraalmirante que durante 18 años, sin haber registrado él como padre de esa niña, supuesta niña, para lograr concretar judicialmente que existió el dolo, que es la única manera por la cual nosotros podemos comprobar, y eso ya está de hablar sobre el tema del dolo, comprobar de que no es la hija. Son 18 años que la madre le ha obstruido y no le permite que se haga la prueba de ADN, y a través de los años él ha pagado como $250,000 en 18 años, 18 pruebas, 18 intenciones de solicitarle a la madre de que se haga una prueba de ADN, y cada vez esa madre ha sacado las excusas más de rifle que uno puede pensar. Por último, que hasta la religión le impide.
O sea, por Dios, ¿qué religión impide sacarse sangre o tomar una muestra de cabello, de saliva? Pero la obstrucción está ahí. Cualquier pretexto que la madre ha puesto 18 veces. Pero hemos visto que muchos abogados salen también en las redes ahora a decir que con eso ya es suficiente, que con eso les podrían ayudar a esos padres a que, no sé, recuperen algo de esto, o de alguna manera se pueda resarcir todo este daño. Juan Carlos, es impresionante escucharle a abogados. Obviamente, cada abogado desde su materia legal va a procurar, con el dolor del alma, encontrarle camino a lo que no hay camino. ¿Y qué es lo que hacen? Por supuesto, por la vía civil se lo puede hacer, por supuesto, pero vaya a demostrar eso. Ustedes tienen la prueba de ADN. Lamentablemente, a través de una resolución, una sentencia que tuvo la Corte, donde primaba que el vínculo de crianza era lo importante, o sea, el interés superior del niño. Ojo, le ponen como que el interés superior del niño es el vínculo de crianza, cuando la Corte no se da cuenta que atrás hay una mentira, o sea, hay una fraguada de mentira, pero eso primará antes que la realidad biológica, y la realidad biológica es el ADN. Por lo tanto, el ADN pasa a ser simplemente una prueba que indica del por qué estamos en este juicio. O sea, usted, señor, está impugnando la paternidad. ¿Por qué está impugnando? Porque mi ADN dice que no. Ah, ya, correcto. Entonces ahora pasamos al punto importante. Pruebe que ese hijo no es suyo y que usted no le reconoció voluntariamente. Y para eso, Juan Carlos, por último, ¿qué tengo que hacer? Tenía que haber estado en el momento en que la señora convirtió ese fraude de paternidad. O sea, por último, tenía que haber estado tomando las fotografías para llegar donde el juez y decirle, mire, señor juez, con fecha tal, en esta fotografía se le ve a la señora que me está traicionando. Por lo tanto, ese niño no es mío. O sea, señores, por favor. Y si hay un matrimonio, uno en un acto de confianza de un matrimonio no está tomándole fotografías a la mujer, sacando mensajitos de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier cosa que delaten que me engañó, para yo ir corriendo donde el juez y decirle, me engañó, miren, aquí hay dolo, aquí hay dolo. Señores, eso no existe, eso no puede darse. Por eso es la cantidad de deserciones, de juicios incompletos, de fracasos en el tema de reconocimiento voluntario o de impugnación de paternidad, porque a través del ADN no se puede sacar nada. ¿Y cómo demostramos el dolo? Las personas que han logrado triunfar en este tema son las que han tenido mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones, filmaciones o cualquier cosa que pueda demostrar el engaño. Si usted no tiene eso, no gasten abogados, simple. Y una cosa, o sea, y durante todo este enfrentamiento en búsqueda de la justicia, se han enfrentado a juicios, demandas. Por ahí escuchamos que una abogada dijo que ustedes están incurriendo hasta en violencia vicaria. ¿Nos podría explicar un poco el tema? O sea, increíble, increíble. Bueno, los abogados, hay abogados y hay abogados. O sea, qué pena. Quieren tergiversar, manipular, al verse acorraladas, es obvio. Este rato la fuerza mediática de lo que está generando el fraude de paternidad es tan fuerte porque devela verdades. Y nosotros no queremos perseguir a la mujer. Primero, eso es algo importante. No me desvíen el tema a una violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? En una persona, en una condición de pareja, una de ellas, sea hombre o sea mujer, normalmente es del hombre, según la violencia vicaria, utiliza a los hijos para hacer daño a la mujer. Ratito, ¿quién utilizó al niño para enriquecerse antes de la violencia vicaria? ¿Quién? La madre. La madre inicialmente sabía que no era el padre y utilizó a su hijo para su enriquecimiento. Ahí
Ella infringió y ahora pretenden condenar a un hombre que solo levanta la mano y dice, quiero la verdad. Ah, no, es violencia vicaria. Pero si el hombre solo lo único que quiere es la verdad. Eso es lo único que quiere, la verdad. ¿Por qué pueden decirle que es violencia vicaria? ¿Quién hizo la primera violencia? La madre. Rey, estaremos hablando del reconocimiento de la criatura, el reconocimiento legal. ¿Cómo funciona eso aquí en el país? Porque se supone, o de lo que se tiene entendido, es que los dos padres deben acudir al registro civil a inscribirle donde se da fe o algo. Juan Carlos, no necesariamente. No necesariamente, y ahí es que lamentablemente una de nuestras motivaciones es de esa corrección en el registro civil, en la base fundamental que es el registro de una persona, de niñez. Lamentablemente ahora no, va el tío, va el abuelo, va la mamá, va el papá, va cualquier persona y le inscribe al guagua. Simple, aquí no hay ahorita alguien que regule, no hay un documento que diga, no, y si tú estás casado, condenado. Pero y dentro de las normativas del registro civil no hay algo que... Sí, la presentación de la cédula. Y nada más. La presentación de la cédula. Puedes entender la estupidez. Vas, presentas y listo, no hay otra alternativa. Y más en provincias. ¿Te das cuenta de la irregularidad que hay en provincias? Bueno, y ustedes como colectivo, ¿qué es lo que plantean ahora? Bueno, este momento lo que nosotros como colectivo estamos planteando es desde la raíz quitar este problema. ¿Y cuál es la raíz? La inscripción del niño. Para esto lo que necesitamos es que el momento del registro haya una modificación en el LOGIAC, que es lo que regula cuando tú inscribes a un niño, y que se haga el acto de inscripción, sea un acto juramentado, para que la dadora de la verdad, que es la madre, sepa que la consecuencia de haber mentido en ese acto juramentado le puede traer consecuencias por perjurio. Y eso ya está codificado en el COIP, con cárcel de 3 a 5 años. Perdón, pero no se supone que para registrarle al niño debe constar alguna firma o algo. Juan Carlos, caemos en la misma pregunta. ¿Qué tienes que presentar? La cédula de identidad de que tú estás registrando al niño. ¿Y esa firma no le hace responsable? No, no existe. Es que en el derecho se tiene que estipular exactamente la validez de esa firma. Y no dice en ningún lado que esa firma es un acta juramentada para constituirle en un tema penal por perjurio. Si luego a futuro ese padre descubre que ese niño no es de él, con la sola presentación del ADN ya se configuró el perjurio. Por lo tanto, la señora es un trámite penal rápido, liberamos todo el aparataje judicial, porque obviamente ya no van a haber juicios de alimentos a un inocente, ya no va a haber persecución a un inocente, ya no vamos a utilizar a la policía para perseguir a un inocente y todo se aliviana. Pero con ustedes con esto no están queriendo buscar el dejar de pagar pensiones. ¿No sería eso un pretexto? A ver, no estamos condenando al padre o a la madre que deben cumplir con la norma. No, es simplemente evitar que un grupo de personas, un grupo de mujeres utilicen para hacerse ellas financieramente estables a costa de un inocente. Es lo único. No estamos queriendo, los padres que tienen que pagar, tienen que pagar. Las madres que tienen maternidad, es más, exaltamos la maternidad honesta. Pero si hay un grupito de mujeres que le ven a esto como un negocio, o sea, para esas mujeres que caiga el peso de la ley. Así como a los hombres que tienen que pagar pensión alimenticia por sus hijos, tienen que pagar y tienen que pagar con prisión. Lamentablemente tendrá que ser así. Está bien, es solo para ese porcentaje de mujeres que atentan intencionalmente contra un ser humano, contra un niño.
Pero ahí normalmente lo que funciona son juicios civiles. ¿Por qué ustedes plantean irse por un juicio penal? Por el tema del peso. Si nosotros dejamos como estamos, técnicamente sigue habiendo el fraude, sin ningún problema. Si no hay cárcel, si no hay el peso de la ley, esto va a continuar. O sea, así de simple. Y eso nos da el tema de la proporción, porque ahí viene otra de las preguntas del público. ¿Por qué no solo un año? ¿Por qué 2 a 5? Porque esto se llama un tema de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Si nosotros le otorgamos un año bajo medidas sustitutivas y demás, la pena, ¿qué será? Un grillete. Entonces sigamos delinquiendo, pues. O sea, por un grillete yo sigo viviendo feliz y disfrutando de... O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la sanción fuerte de proporción que me permita evitar eso de 2 a 5 años de cárcel? La proporcionalidad. Ya, de acuerdo, es entendible, pero ¿por qué enviarle a la cárcel? ¿Con quién se quedaría el niño el rato que usted le envía a la madre a la cárcel? A ver, el niño no se queda solo, ratito. ¿Dónde queda el bienestar del niño? Por supuesto, por supuesto. Vamos a establecer, y por eso esta ley es innovadora aquí en Ecuador y para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una figura preciosa, que es el padre socioefectivo. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué significa ese padre socioefectivo? Durante la relación Perdón, ¿efectivo o afectivo? Afectivo, el padre socioafectivo. Ok. Este padre, esta figura paternal, ya la tuvo durante los años en que ese padre estuvo a cargo de ese niño. Ya la tuvo. El rato que se descubre este problema del fraude de paternidad, normalmente esos padres están descabezados. ¿Por qué? La madre se hace al momento de la concepción. Ahí, biológicamente, ella se convierte en madre. Pero el padre no, el padre es diferente. El padre, el momento en que recibe el producto de esa concepción, biológicamente se produce un clic natural, que ya lo expliqué. Y ese clic natural hace que ese padre invierta en su especie todo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que los padres que son carpinteros quieren que su hijo siga esa rama o quieren que estudie, porque es nuestra inversión de especie. ¿Qué pasa cuando nos quitan esa inversión de especie? El padre queda sin futuro. Así es la biología, así de simple. Entonces, nosotros ¿qué promulgamos? Ese padre que ya creó vínculos de amor con ese niño, si el niño le reconoce a ese padre como padre, llámese la figura afectiva, y ese padre también le reconoce, no hay problema. La madre va a cumplir la pena mientras esos dos rehacen su vida, pero ya la vida de verdad. Y si por último ese padre ya no quiere continuar porque puede darse que su herida sea tan grande, ese niño tiene su familia ampliada, tiene abuelos, tiene tíos, tiene todo un grupo que puede acoger a ese niño, pero la pena tiene que pagar, tiene que purgarse esa pena. O sea, ¿no considera que la cárcel sea una sanción muy dura contra las mujeres? A ver, cuando nosotros cumplimos una infracción por un patrimonio, ¿cuál es la pena? Cárcel. Cuando compramos un auto, adulteramos una firma, ¿cuál es la pena? Cárcel. ¿Por qué en este caso que estamos hablando de la vida de un niño no hay cárcel? O sea, lo que le estamos dando es una patente de corso a la madre para que pueda hacer lo que se le da la gana y siga infringiendo la ley. No le metamos preso a la madre, no, está bien. Que haya un tipo que pague esa cena que nunca se sirvió y en honor a un niño. ¿No es violencia también para ese niño? ¿No es violencia? Es mi pregunta, mi contrapregunta.
que él viva en una zozobra que no sabe cuál es su realidad, cuando la Constitución a través del artículo 45 dice que tiene que ese niño conocer sus raíces, porque de eso dependerá su escuela, su colegio, su universidad, sus títulos, su trabajo y toda su vida. Es un derecho humano. Pero digamos que para esto también ya está existiendo la impugnación de paternidad, ¿no es suficiente eso? Ya, correcto, entonces sigamos en lo mismo. Sigamos con una serie de madres que incumplen. Total, no les pasa nada. Siguen paseándose por las calles como gran señoras. Entonces, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? ¿Para qué tanta revolución si las cosas van a ser igual? Pero eso no se podría solucionar solo con un cambio en las leyes que ya hay. Es que un cambio sin existir una pena punitiva en la cual se condene ese acto, no pasa absolutamente nada. No, ahí ya no pasaría nada. Muy interesante, señor Larco. Esperemos que se hayan aclarado algunas dudas. Por interno nos habían escrito algunas personas que tenían ciertas dudas y querían ver si nosotros las podíamos despejar. Entonces se las voy a transmitir para que usted en corto tiempo las pueda tratar de ir solventando. De algo de lo que hablábamos. ¿Por qué tengo que pagar por un hijo que no es mío mientras el padre anda de farra? Esa es la típica pregunta de un hombre, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar? Y ahí es el objetivo de esta lucha. ¿Por qué uno tiene que pagar? Y lo acabo de demostrar en cifras. Lo acabo de exponer en cifras. El desfalco a un montón de individuos que según el SUPA, vuelvo a repetir, son 408,000. De esos del 15%, o sea, alrededor de 40,000, alrededor de 60,000 hombres están pagando una pensión que no les corresponde y que a la larga en 10 años ha generado $1,000 millones. O sea, no estoy hablando de $100, no, estoy hablando de un desfalco a un patrimonio de 60,000 hombres a la actualidad. O sea, por Dios. Justo hablando de eso, otra persona nos escribe y nos dice, si descubro que me engañaron 5, 8, 10 años después, ¿quién me devuelve la plata y los años de vida? Este momento, a través del proceso civil que se puede seguir, primero hay que seguir la impugnación de paternidad o el reconocimiento voluntario del hijo o hija. Los dos caminos. Cuando ya se ha llegado a demostrar que verdaderamente no era el hijo por las pruebas que presentó, puede seguir otro juicio civil para recuperar esos dineros. Pero si no llegan ni al 10% de los juicios que ya abandonan, porque las leyes como son tan extensas en resolver, tan demoradas en resolver, esos hombres prefieren pagar que estarle pagando a un abogado que le dice, ya tengo el escrito, ya mandé el impulso, ya hicimos, pero el SUPA es un agente de la Gestapo que está todos los meses cayendo y paguen pues en nuestras condiciones país el SUPA más el abogado, más los escritos, más y a la larga que le terminen diciendo, no señor, por el bien del niño, usted reconoció y sigue siendo el padre. Usted abandona el juicio y sigue pagando. Otra interesada nos dice, ¿el Estado me va a ayudar a pagar la prueba de ADN o tengo que endeudarme para saber la verdad? Correcto. Eso es lo que vamos a cambiar. Al Estado le conviene invertir en una prueba de ADN que resulta mucho más barato, porque si el Estado está auspiciando, va a lograrse conseguir un precio módico para el Estado, a tener que pagar sueldos en el análisis que hemos hecho estadístico y técnico presentado a la Asamblea, están los costos de jueces, de direcciones técnicas, departamentos psicológicos, policía, SUPA y todo lo que se mueve. ¿No es más barato pagar una prueba de ADN para que la señora no tenga que firmar y convertir en perjurio? Ya luego, como solucionen en pareja, ya eso es otro asunto. Pero el rato que va a inscribir un hijo, la señora ya no se va a arriesgar a decirle, tú eres el padre. Ahora ya no, porque va a saber que si él descubre que no es el padre, va presa.
Otra persona nos describe, ¿por qué el SUPA no se bloquea automáticamente cuando sale el ADN negativo? Porque a este rato, como les he dicho, la prueba de ADN simplemente es un mero tecnicismo, no tiene la validez. Está una sentencia de la Corte Constitucional en donde prima el vínculo de crianza versus la fuerza científica de que no es el hijo. Porque hay que demostrar que le engañaron. ¿Cómo van a demostrar que le engañaron? Es lo que tratamos hace un rato. Otra persona nos dice, esta ley busca castigar a la mujer. ¿Se puede pedir cárcel retroactiva? Ojo, primero, no es a la mujer, es a un segmento de mujeres que hacen de la maternidad un negocio. Eso es diferente. No es una condena a la mujer, primer punto. Segundo, ¿cómo era la segunda pregunta? Que si esto puede ser pedido para cárcel retroactiva. A ver, hay que establecer dos escenarios. El primer escenario, que será cuando ya la ley se logre llevar a buen término. ¿Y qué pasa con todas las personas que sufrieron este tema? Vamos a encontrar mecanismos. Este momento no puedo revelar todo lo que incluye un libro de todo lo que he venido estudiando 9 años. Entonces, todo reza este momento en la asamblea, donde van a haber muchos cuerpos colegiados que van a conversar sobre estos temas. Entonces, ahí hablaremos sobre el antes. ¿Qué pasó con todas las personas que dicen verse perjudicadas por las leyes que al momento tenemos? Otra persona nos pone, ¿qué pasa si el verdadero padre no quiere hacerse cargo después del juicio? Si ya no se hizo cargo mientras estaba, peor se va a hacer cargo luego. Esa es una responsabilidad de la madre. Ese es un tema de todo el Ecuador. El Estado ecuatoriano debe amparar una cultura sexual en la cual las chicas sepan decir hasta aquí no más. Eso tiene que haber una cultura sexual, de tal manera que no hayan estos problemas, pues. Otra persona nos dice, ¿por qué los jueces siempre le creen a las madres y no a los padres? A ver, no es que les creen a las madres. Ellos velan por esta figura que les acabo de decir, el interés superior del niño. Y dentro de eso, nuevamente, grábense, existe una resolución de la sentencia de la Corte donde dice que priorizará el vínculo de crianza. Por lo tanto, es el niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está a cargo del niño? La mamá. Entonces, no es que le da la venia a la mamá, le protege al niño. Ese es el problema. Hay que romper eso y hay que volver a restituir la carga de fuerza que tiene el ADN. Eso está en este momento vetado, no existe. Tenemos que volverle a poner como una carga primaria ante las leyes. Eso es lo que hay que hacer. Vamos, Patricia, dígame la verdad. ¿Usted quiere justicia o quiere venganza? A ver, esto no es cuestión de venganza, para nada. Es una justicia. A través de 9 años, encontrar que un tema es vital para el pueblo ecuatoriano, o sea, por Dios. Bueno, si bien es cierto, claro, si yo falsifico un cheque voy preso, pero una madre falsifica un padre y le damos un bono, ¿cómo es la cosa? Imagínense, ahí está la respuesta. Durante todos estos 10 años, 1.000 millones de dólares se ganó en bono muchas mujeres que condenaron a inocentes. Aquí está el bono que tuvieron. Aquí está el bono. ¿Está correcto eso? ¿Vale la pena? ¿Seguimos igual? Bueno, pero ustedes proponen una declaración bajo juramento. ¿Y desde cuándo acá un papel puede impedir que alguien siga mintiendo? A ver, de acuerdo al latinoamericano, se sale la regla y ya viene la trampa, ¿no? O sea, que va a haber muchos, sí. Procuraremos cerrar todos los espacios a través del proyecto de ley para no dar esa viabilidad a las trampas, pero que va a haber trampas, por supuesto. Estamos en Latinoamérica y ese es uno de los problemas del latinoamericano.
¿Están los jueces preparados para eso, para dejar de ver a un hombre como victimario en vez de víctima? Es muy complejo y yo soy testigo de esa situación. Imagínense ustedes, uno como hombre, tan solo pararse en el tribunal ya es culpable. ¿Por qué? Porque los tribunales son honrados por mujeres, la jueza es mujer, la secretaria es mujer, el departamento técnico psicológico son mujeres, todas son mujeres y tienen un espíritu de cuerpo brutal. Ahora, una situación, he visto casos y he visto casos. Yo he experimentado, atravesado por lo menos de entre 8 a 12 procesos judiciales de familia que se originaron en esto del fraude de paternidad, y obviamente conozco que hay jueces muy intachables en las unidades judiciales de Quito. Sí, pero también hay unos tribunales terribles. A mí me condenó un tribunal feminista, me condenó. ¿Usted está dispuesto a ver a miles de mujeres tras las rejas? Miles de mujeres no, las delincuentes sí. Por favor, estratifiquemos eso. No estoy condenando a las mujeres, no estoy condenando a la maternidad, estoy condenando a las personas que delinquen, que hacen mal uso de estos recursos del Estado. Utilizan el aparataje, ya lo he dicho, el aparataje para cobrar a una víctima. Eso es, contra ellas voy, no contra el resto. Bueno, señor Larco, ha sido muy interesante escucharle, ver los datos que ha traído. Un mensaje final. Primero, la esperanza. La esperanza es algo importante para los hombres que sienten que han sido engañados. Un mensaje de tranquilidad, de que se va a dar lugar a esto, de que ya estamos siendo visibilizados y estamos siendo escuchados. Que hay una cabeza que está liderando este tema. Lo estoy liderando, fui el primero en que sacó a la luz este tema y ahora estoy respaldado por miles de hombres. Somos 1,200 que están dentro de este colectivo, 1,200 hombres que fueron de una u otra manera explotados en su patrimonio. Ese mensaje es de esperanza. Y segundo, a los padres que duren, primero, calma. Recuerden que esas mujeres ya fraguaron una ruta en la cual ustedes van a caer. Y cuando caen, ellas se victimizan. Ellas, ese instante, le siguen juicio de violencia vicaria, de violencia intrafamiliar, de violencia, hasta incluso de acusaciones aberrantes como sexuales, como delitos sexuales. Hombres, calma, eso es lo que pido, calma. Elaboren ustedes su propia franja, no caigan en el de ellas. Por más que se estén comiendo cemento porque saben que es una injusticia y quieren explotar, no. Y si necesitan asesoría, llámenme, manden un mensaje, búsquenme en las redes sociales. Ahora ya es fácil encontrarme. Búsquenme en TikTok como @patomentor o patolarcoe, o busquen como fraude de paternidad en X, en Facebook, donde quiera me ubican ahora en redes sociales. Tengan calma y padres, tengan esperanza. Esto se va a construir bien. Y a ustedes, amigos, les veremos en un siguiente programa. Vamos a estar atentos a ver cómo se resuelve el tema y al final vamos a poner los datos para que puedan, los que estén interesados, hablar con el señor Larco y que les dé una guía, o se sientan perjudicados y quieran ver tal vez alguna alternativa, o como lo dijo, tener la esperanza de poder salir de esto. No duden en escribirles. Qué gusto, señor Larco. Gracias, Juan Carlos. Definitivamente gracias por brindarme este espacio para que la población conozca. Gracias a nuestros auspiciantes que nos permiten que esto se haya generado. Esperamos que este video llegue a todos los oídos, a esas mujeres principalmente que saben que hay una maternidad honesta,
y que están en contra de esta injusta acto en contra de un hombre, también les invitamos a que en redes sociales den su apoyo y digan: no estoy de acuerdo en la manera como se lleva este fraude de paternidad, no estoy de acuerdo. Eso es todo, Juan Carlos, y muchas gracias. Bueno, agradecer a nuestros auspiciantes, a Icala Hotel, que nos prestó el lugar, el espacio para poder hacer la entrevista, a Idea Film, que nos ayudó con la producción, y a Kindle Channel, que será el medio de difusión de la entrevista. Estamos en contacto, señor Larco. Gracias, Juan Carlos. Gracias.